Hola, bienvenidos a todos. En el día de hoy vamos a hablar de la comunicación eficaz. Para lo cual vamos a utilizar dos elementos que es lo que por lo general encontramos como servicios que muchas veces nos ofrecen. Número uno es lo que es la comunicación. Escuchamos hablar de qué es la comunicación y hablamos de un emisor, de un receptor, de un mensaje, ¿sí? Entre algunas variantes más. Y por otro lado tenemos los cursos que son de oratoria, en donde uno generalmente expone, ¿sí? o te generan contextos, situaciones en el cual uno empieza a incursionar en esto de presentarse, de pasar adelante, de cómo armar una presentación y empezar a generar confianza o atreverse justamente a realizar una exposición ante un público. ¿Qué es lo que nosotros proponemos cuando hablamos de comunicación eficaz? Es la unificación, de alguna manera, de estos dos criterios. ¿Cómo sería? Y para lo cual voy a entrar en este momento a avanzar. Que la comunicación y la oratoria juntas, ¿sí?, logran que llegue un mensaje eficazmente a un público. Por lo cual, ¿sí?, nosotros, cuando hablamos de comunicación, lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es? ¿Qué es la comunicación? La comunicación es un proceso que busca transmitir una idea con una intención, que puede ser informar, persuadir, motivar, hacer un pedido o una oferta. Entonces, cuando hablamos de comunicaciones, hay un mensaje, un concepto, una idea que queremos comunicar a un otro y queremos que llegue con una intención de la persona, informarla de algo, que se motive para hacer algo, simplemente un pedido o ofrecer algo, ¿no?, una oferta. Entonces, esto es la comunicación. Hasta ahí, cuando hablamos de comunicación, como decíamos recién. Entonces, vamos a ir ahora a dar un ejemplo. Un ejemplo de comunicación. Vamos a suponer que yo estoy en una cocina, viene algún familiar y le digo, ¿me alcanzás una taza? Y me alcanza, el resultado es que me trae una taza. Y yo miro y digo, esa taza no es mía, o no es la mía. ¿Qué pasó? Hubo un resultado. Yo pedí una taza y vino una taza. No era lo que yo quería. Entonces, ¿qué pasó? Justamente cuando hablamos de que nos estamos comunicando, hay que tener claro que siempre nos estamos comunicando, ya sea de forma oral o a través de los gestos, la mirada, etc. Entonces, ¿qué pasó acá? Que quizás mi comunicación, mi pedido en este caso, no fue claro o no fue completo, porque claro fue, evidentemente yo tengo una taza, pero no es la que yo quería. El resultado a mí me brinda que una información. Siempre que nos comunicamos con un otro, el resultado a nosotros nos va a dar una información. Muchas veces, ¿qué hace la mayoría de las personas? Uy, esto está bien, esto está mal, no sabe, sí sabe, no. La idea es no entrar en el juego de juzgar, ¿sí?, de brindar una opinión de qué es lo que está sucediendo, sino ver cuál es el resultado, tomarlo como un dato, como una información, para poder obrar sobre eso en consecuencia. Entonces, yo puedo, digamos en el ejemplo de la taza, decir, no, esta no, por favor, ¿me alcanzás la taza de tal tamaño, de tal color, o que tiene escrito tal frase? Entonces, yo le agrego detalles a mi pedido, a mi mensaje, para que sea concreto, conciso y claro. De esa manera el resultado, ¿cuál va a ser? Que venga la taza o que me traigan, me pasen la taza que yo realmente estaba pidiendo. Por eso es importante chequear la información que me brinda el resultado de mi comunicación para poder ajustarla. Ahora, si yo me comunico, obtengo el resultado apropiado,
Listo, no hay nada que tocar ahí. Vayamos, entonces, ahí vimos el tema de la comunicación. ¿Y de qué manera entra en juego entonces ahora lo que sería la oratoria? De la siguiente manera. Cuando nosotros hablamos de oratoria, lo primero que tenemos que saber, o lo que se conoce cuando tomamos un curso, que nos dicen que es el arte de hablar en público con elocuencia, ¿no? ¿Y qué es esto de la elocuencia? Es la capacidad de expresarnos de una forma fluida, elegante, persuasiva y de manera natural. Es decir, ser persuasivo, pero de forma natural, no buscando que el otro se dé cuenta que yo estoy buscando lograr algo, para lo cual se requiere práctica, por supuesto. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la oratoria? Que acá es donde entra en juego los elementos. El tono de voz que utilicemos, los silencios o pausas, también lo que son la gestualidad, el cuerpo y las manos, ¿sí? Entonces, todo esto va a hacer que justamente nuestra comunicación llegue más adecuadamente a nuestro interlocutor, a nuestro oyente. A esto se agrega dentro de lo que es la oratoria las herramientas que van a complementar, que van a acompañar mi mensaje, que pueden ser, por ejemplo, a través de un PowerPoint, un video, música, fotos, láminas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos por un lado la comunicación, que tiene que ver más con el mensaje que yo quiero brindar, con mi intención que quiero lograr con este mensaje, y a su vez tenemos la oratoria, que es la implementación de los recursos propios del hablante, o en este caso del emisor, y a su vez también con las herramientas que acompañan para mejorar o buscar mayor claridad de lo que queremos comunicar. Entonces, acá es donde entran en juego justamente lo siguiente, lo que vendría a ser la comunicación eficaz. Es la combinación de estos elementos. Voy a dar un pasito más y regalarles un poco más de información cuando hablamos de comunicación eficaz. Cuando estamos, digamos, dentro de lo que es la comunicación, lo necesario, lo importante es aprender a estructurar. ¿Sí? Yo no voy a profundizar todo y en detalle por una cuestión de que en primer lugar no estamos en vivo, entonces no nos va a permitir justamente esto de que vayan preguntando a medida que avanzo, si hay alguna duda o algo por el estilo. Por lo cual voy así a detallar en forma general, pero no a puntualizar o para que desarrollen en este momento por lo menos la actividad. Planificación. La planificación del mensaje. Lo primero que necesitamos tener es un objetivo general. ¿Cuál es mi objetivo al comunicar? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Quiero simplemente informar a alguien? Si estoy en el trabajo, quiero informar de algo que está pasando. Estoy en una empresa de multinivel y quiero persuadir a la gente para que justamente vea que lo que estoy ofreciendo es realmente una oportunidad de negocio y se inscriba conmigo o con las personas que estoy. ¿Cuál es el mensaje y cuál es la intención de ese mensaje? Entonces de ahí el objetivo, o al revés, el objetivo principal, cuál es mi objetivo para lo cual voy a crear el mensaje teniendo una intención. ¿Sí? Bien. Seguimos. Después, desde ese objetivo, lo que me va a permitir a mí es decir, ¿qué voy a estar hablando? Es un objetivo específico. Generalmente del principal salen 3, 4, 5 objetivos específicos de los temas que voy a hablar. Por ejemplo, voy a hablar si es una compañía multinivel de la empresa, de dónde viene, de dónde surge, quién es el creador, quiénes lo avalan, etcétera, etcétera. Punto número 2, ¿cuál es el negocio? ¿Sí? Y dentro de cuál es el negocio, por ahí os digo cuáles son las formas de ganancias. Y 3, para hacer un cierre, buscar que justamente la manera, por lo general se ofrecen lo que son
evidencias, lo que son personas que han tenido resultados, para generar esto de, mirá, es posible, ¿sí? Y al final cerrar con la posibilidad que se abre a que vos te anotes, te inscribas, ¿sí? Y la gente justamente se sienta persuadida a poder hacer una inscripción. Eso tiene que ver con la primera parte. Y después la otra es la estructura. En una estructura, ¿sí? Nosotros lo que necesitamos justamente es saber cómo vamos a hacer nuestra introducción, cómo vamos a empezar. Hay diferentes estrategias para empezar. Pueden ser, yo las tengo en el curso numeradas, digamos, que doy de oratoria, o de comunicación eficaz en este caso, que tiene que ver, por ejemplo, con que puede ser una anécdota, una historia, puede ser, por ejemplo, algún dato curioso, que la gente de repente se siente interesada. Ese primer momento es fundamental, que la gente se sienta interesada en el primer momento. Es lo que marca casi todo lo que va a ser después de tu exposición. No voy a profundizar en este tema en este momento. Luego, ¿sí? Tenemos lo que es el desarrollo, la segunda parte, en donde uno desarrolla un poco algunas cuestiones que tienen que ver con lo que quiero lograr, lo que quiero que llegue del mensaje. Y el cierre, que es lo más breve, vamos a decir, es justamente el punto donde uno hace o una conclusión o una sugerencia o hasta puede ser como una especie de predicción. Entonces ahí es donde uno hace el cierre que va a terminar de convencer, de persuadir, de motivar, depende de la intención que vos tengas en tu mensaje. ¿Y cómo se une esto con la oratoria? Que una vez que lo tenés armado, que lo tenés estructurado, que tenés justamente lo que vendría a ser tu mensaje, entran los elementos de la oratoria. ¿A través de qué? De la práctica. Ahí es donde empezás a implementar, quizás delante de un espejo, quizás con algún grupo de amigos que te observa, y empezás a practicar lo mismo utilizando diferentes recursos. No es lo mismo. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo concreto, ¿no? Si yo en este momento te digo que para mí es importante, por ejemplo, salir a hacer deportes, que es importante para mí leer, que es importante, ya en este momento quizás ya te quisiste ir. Bueno, no es lo mismo que yo diga, no saben lo interesante que me resulta leer, las cosas que aprendo y me llevó a implementar el ejercicio en mi vida. Son dos comunicaciones distintas. Incluso uno puede empezar ahí a ver qué deja de una manera, qué deja de la otra, qué gestos puede agregar, qué movimientos corporales de las manos, pausas o tonos de voz que cree que mejor va a impactar en las personas con las que estoy hablando. Por eso es que muchas personas hablan, a veces decimos, gritando. Pero justamente tiene que ver con esto, ¿no? Es qué posibilidades vos le estás brindando a tu comunicación. ¿Realmente pensás en lo que querés transmitir? ¿Realmente le das un formato a tus ideas? Sobre todo cuando querés realmente lograr algo y tenés un foco, ya sea en el trabajo, ya sea con un grupo incluso de amigos, o si das charlas por trabajo o a veces también, ¿por qué no?, en reuniones. Todo eso influye a la hora de obtener resultados con tu comunicación. Bien, hasta acá en el día de hoy. Espero que les haya gustado este video sobre comunicación eficaz, cómo utilizarlo y realmente si lo aplican cuando se vuelve natural, se obtienen resultados increíbles. Muchas gracias. Mi nombre es Martín González Paniagua y nos vemos en un próximo video.